Bienvenidos de nuevo a Pura Vida Católicos. El día de hoy vamos a continuar con Apocalipsis capítulo 17, versículo del 8 al 18. Oración. Señor Jesús, tú nos has dado hasta el extremo, incluso a aquellos que más te odiaron. Ayúdanos a amar como tú, con sinceridad y generosidad. Enséñanos por la gracia del Espíritu Santo a amar aun cuando nos cueste por nuestras debilidades. Que al reflexionar sobre tu palabra escrita en Apocalipsis, seamos capaces de discernir entre el bien y el mal, siendo el bien manifestado en ti. Señor Jesús, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La bestia que has visto, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo y camina a la perdición. Ante todo, advertimos que la ramera y la bestia sobre la cual cabalgaba significa una sola cosa, la misma que la bestia en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1, es decir, la Roma perseguidora de Cristo y de su iglesia. El ángel dice a Juan que la bestia que ha visto era, pero ya no es, y está a punto de subir al abismo y camina a la perdición. El versículo 8 hace alusión bien clara a la leyenda de la bestia que simboliza el nuevo Nerón, muerto ya desde hacía tiempo, pero que la creencia popular afirmaba que él iba a devolver frente a los pardos para vengarse de Roma. El libro apócrifo de la Ascensión de Isaías, en cambio, lo presenta descendiendo de su firmamento. Después de los días de la consumación, descenderá Belial, el gran príncipe y rey de este mundo, que lo ha dominado desde que existe, y descenderá de su firmamento bajo la forma de un hombre, rey de iniquidad, asesino de su madre, el cual es también rey de este mundo, y perseguirá la plantación que habrán plantado los 12 apóstoles del muy amado. Los oráculos sibilinos son una colección de 15 libros que pretenden poner en la boca de Sibila, importante adivina o profetisa de la antigüedad, una serie de profecías intencionadas, recogidas durante el siglo II a.C. hasta el siglo V después de Cristo. También lo presentan como el asesino de su madre, que viene de las extremidades de la tierra. Dice uno de estos oráculos sibilinos: de las extremidades de la tierra el hombre que ha asesinado a su madre. Las extremidades de la tierra en este caso hacen referencia a las regiones de los partos, en donde se creía que vendría el anticristo en forma de Nerón revivido. Las expresiones era y no es y reaparecerá del versículo 8 vienen a ser como un remedio del nombre divino, designado de como él era, él es. Igualmente, la herida que tenía la bestia era la parodia de la herida del cordero. La reaparición de la bestia constituye también una imitación de la parucía de Cristo. De esta manera, el autor del Apocalipsis nos da un paralelismo casi completo de la bestia respecto al cordero. Y se maravillarán los adoradores, y se maravillarán los moradores de la tierra, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida desde la creación del mundo, viendo a la bestia, porque era y no es y reaparecerá. La reaparición de la bestia que sube del abismo es una especie de resurrección que maravillará a los moradores de la bestia, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Los moradores de la tierra designan aquí, como en general en todo el Apocalipsis, a los enemigos de Dios y de su iglesia. Son los que la adoran, además de la idolatran. Su nombre no está escrito en el libro de la vida. Según el lenguaje de la Escritura, Dios tiene un libro en el cual está escrito los que tienen destinados para la vida. Aquí se trata del libro de los predestinados, donde se hallan escritos los nombres de los que están predestinados para la vida eterna. Aquí está el sentido que encierra la sabiduría. Las 7 cabezas son las 7 montañas sobre las cuales está sentada la mujer. Y son 7 reyes, de los cuales 5 cayeron, el uno existe y el otro no ha llegado todavía, pero cuando venga permanecerá poco tiempo. Como con lo dicho aún queda bastante oscuro el misterio de la bestia. El ángel va a añadir alguna aclaración más, pero esta explicación queda todavía enigmática.
pues los motivos de prudencia no permitirían aclararlo más. Por eso la explicación va dirigida al que tiene inteligencia. Versículo 9. Pues bien, el ángel afirma que las 7 cabezas son las 7 colinas sobre las cuales está sentada la mujer. Evidentemente se refiere a Roma, la ciudad de las 7 colinas. Este es probablemente el texto más claro de todo el Apocalipsis, que nos demuestra cómo San Juan se refiere en sus visiones a la Roma imperial perseguidora del nombre de Cristo. Pero las 7 cabezas designan, además, a 7 reyes o emperadores, a los cuales se añade un octavo, que se identifica con la bestia que era y que no es. Por lo que se refiere a estos 7 reyes que encarnarán al poder romano, conviene notar que el número 7 en el lenguaje bíblico se toma con frecuencia no en el sentido aritmético, como suma las 7 unidades, sino simbólico, como expresión de una totalidad perfecta. Esto conviene tenerlo en cuenta porque tal vez nuestro autor toma aquí el 7 en tal sentido. Este pasaje se ha dado lugar a algunos cálculos e interpretaciones. El vidente de Patmos parece que tiene en la mente 8 emperadores. Los 5 primeros cayeron, es decir, han muerto. El sexto subsiste y el séptimo todavía no ha llegado. Pero cuando llegue tendrá un reinado breve. La bestia que era y ya no es también un octavo, que es de los 7 y camina a la perdición. El octavo, que forma parte de las 7 precedentes, ha muerto, pero reaparecerá para ir a la perdición. Lo raro en esta visión de San Juan es que un emperador que ha de venir en octavo lugar ya había existido antes y era muerto cuando Juan tuvo la visión, y al mismo tiempo este octavo emperador se identificaba como uno de los 7 ya nombrados. Por consiguiente, una de las cabezas de la bestia parece tener doble personalidad, pues representa a 2 emperadores. Ese es el enigma que existe un ejército agudo de inteligencia. Probablemente, para los lectores del Apocalipsis contemporáneos de San Juan, era más fácil que para nosotros comprender este enigma. Las interpretaciones entre los autores modernos son variadísimas. La interpretación que nos parece más probable es la que se ve en octavo a Domiciano, que fue considerado por sus contemporáneos como un nuevo Nerón. En séptimo sería Tito, que reinó solo 3 años, y el sexto, Vespasiano, bajo el cual había tenido la visión San Juan, en cuyo caso Galba, Otón y Vitelio serían considerados por el autor sagrado no como emprendedores, sino como usurpadores. Los 5 primeros que ya habían muerto corresponderían a Nerón, Claudio, Calígula, Tiberio y Augusto. Para otros autores, en cambio, el primero de los 5 sería el emperador Nerón, el sexto sería Domiciano, que es el que aún existe, al cual sucederá el séptimo, que durará poco tiempo, y que le correspondería al anciano de Nerva, el cual reinó solo 2 años. Los 4 que sucedieron a Nerón serían Galba, Otón, Vespasiano y Tito, descartando a Vitelio, que no llegó a sentarse en el trono de la ciudad imperial. Después de que los 7 emperadores hayan muerto, el vidente de Patmos nos da a entender que no desaparecerá el imperio romano, sino que continuará con otro emperador. Juan no se pronuncia sobre el número exacto de emperadores romanos que reinarán después de la muerte del séptimo, probablemente porque no lo sabía, pero sí nos dice que la bestia continuará durante un tiempo indefinido, porque después de los 7 llegará un octavo emperador. El número 8 significa la plenitud desbordante, en cuanto que supera el número 7, que simboliza la plenitud. Este octavo emperador será una nueva encarnación de la bestia, y con él volverá a comenzar los series de los Augustos. San Juan advierte que el octavo camina hacia la perdición, porque en suma, los que luchan contra Dios y son enemigos de su iglesia están condenados a la ruina. Los 10 cuernos que ves son 10 reyes, los cuales no han recibido aún la realeza.
pero con la bestia recibirán las autoridades de reyes por 1 hora. Estos tienen el solo pensamiento de prestar a la bestia su poder y su autoridad. Explicado el significado de las 7 cabezas, pasa San Juan a dar la explicación de los 10 cuernos de la bestia. Esos 10 cuernos representan, según la interpretación del ángel, a los 10 reyes vasallos del Imperio Romano, que en las antiguas guerras concurrirían con sus tropas auxiliares a reforzar las legiones romanas. Los 10 reyes no han recibido aún la realeza cuando Juan tuvo esta visión, pero les dará la autoridad regia que ejercerán junto a la bestia por un espacio de 1 hora, es decir, por un breve periodo de tiempo. Según algunos autores, San Juan vería en la bestia a Nerón revivido, que ayudado por los 10 reyes, sería restablecido en su trono. Hay que recordar que el número 10 es una cifra estereotipada, significa que es repetida, está tomada de Daniel capítulo 7 versículo 24. Y con el auxilio de estos mismos reyes destruiría Roma y les haría partícipes por poco tiempo, porque el dominio de la bestia duraría poco tiempo, de una autoridad real sobre el territorio del Imperio Romano. Otros autores en cambio ven a la bestia al mismo Imperio Romano, y esos cuernos un cierto número de reyes bárbaros en el tiempo de Juan todavía no poseían el poder real dentro del imperio. Estos reyes primeramente se asociaron con Roma y persiguieron la Iglesia de Cristo, pero cuando vieron al imperio debilitado por revoluciones intestinas, entonces se rebelaron contra Roma y cayeron sobre ella para destruirla. Otro proponía que había una hipótesis según la cual los 10 reyes representarían el colegio sacerdotal de Atis. En la mitología griega, el amante de Cibeles, Atis, era un semidios local de Frigia. En Pesifonte, Galacia, que eran reyes titulares, pero no tenían poder real. No obstante, gozaban de gran autoridad en la provincia de Galacia, en Asia Menor. Sin embargo, es poco probable que la bestia pudiese destruir Roma con este puñado de sacerdotes de una provincia del imperio. Pelearán con el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de señores y Rey de reyes, y también los que están con él llamados y escogidos y fieles. Estos 10 reyes solo piensan en prestar su apoyo y autoridad a la bestia, para perseguir los sueños de los cristianos y luchar contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá, porque es el Rey de reyes y Señor de señores. Con él vencerán los suyos, sus fieles escogidos y servidores que formarán su ejército. Esta batalla y triunfo del Cordero serán descritos en Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21 y capítulo 20, versículo del 7 al 10. Será el cumplimiento de todo lo que decía San Juan en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 26 al 27. El cristiano que sea fiel a su fe y se mantenga firme en la lucha contra el demonio será llamado vencedor. Este vencedor será al vencedor que le daré de comer el árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Cifras en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 7 al 11. El Cordero logrará con toda certeza la victoria, porque es el Señor de los señores y el Rey de reyes, es decir, el Señor Supremo, el Ser Supremo de todo el universo. Esas expresiones se encuentran ya en el Antiguo Testamento. Es un pasaje del Deuteronomio capítulo 10 versículo 17 que dice que Yahvé es el Señor de los señores, o sea el amo y el dueño supremo de todos los poderes y de todos los señoríos del mundo. En el libro de Daniel capítulo 2 versículo 47 también se nos da a entender que Dios es el Rey Supremo, el Rey de toda la tierra y al que deben de someterse y prestarle rendida obediencia. Aquí San Juan utiliza todo lo que se habla del Antiguo Testamento sobre Yahvé, a Jesucristo, en donde se deduce claramente que para el autor del Apocalipsis, Cristo es el verdadero Dios y con tal es invencible. Me dijo, las aguas que ves sobre las cuales está sentada la ramera son los pueblos, las muchedumbres, las naciones y las lenguas. Los 10 cuernos que ves, igual que la bestia, aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda y comerán sus carnes y la quemarán al fuego. El ángel que hasta aquí ha hablado del simbolismo de la bestia, comienza ahora a explicar el significado de la gran ramera.
Las aguas sobre las cuales está sentada la gran ramera representan una muchedumbre de los pueblos, naciones y lenguas que forman el Imperio Romano. El mayor peligro para Roma residía en este conglomerado de pueblos sobre los que estaba sentado su poder, porque Roma lo dominaba imperfectamente, y era de prever que un día se resbalaría contra ella y lo reinarían. Por ello, el ángel dice a San Juan que la muchedumbre de pueblos dominados por Roma surgirían 10 reyes, representados por los 10 cuernos que hablan de acabar con ella. El Cordero vencerá a la gran ramera y los 10 reyes, como ya se dijo en el versículo 14. Pero para obtener esta victoria se servirá de sus mismos enemigos. La bestia sobre la cual cabalgaba la gran ramera aborrecerá a esta y se unirá a los 10 reyes para combatir a la gran ramera y destruirla. Por consiguiente serán los mismos partidarios de Meretriz los que se convertirán en sus destructores. Estos manifestarán su odio contra la gran ramera, dejándola desolada, desierta de habitantes y de riquezas, desnuda de todo y de sus joyas arquitectónicas, consumida en el saqueo y destruida por el fuego. La ruina será completa e irreparable. El castigo de la gran ramera se inspira en Ezequiel, capítulo 16, versículo del 39 al 41, y capítulo 23, versículo del 25 al 29, en donde el profeta representa a Israel y a Judá bajo la imagen de 2 hermanas de malas costumbres, que serán condenadas a la pena impuesta de las adulterias. El castigo de aquí el autor del Apocalipsis nos anuncia como futuro. Se nos cuenta también en el Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21, como ya realizado. Y precisamente en el capítulo 19 del Apocalipsis el vidente recurre de nuevo a Ezequiel capítulo 38 y 39, en donde tomó la imagen para describirnos la victoria. En estos capítulos de Ezequiel vemos incorporados al ejército de Gog, pueblos innumerables, todos unidos con el deseo de acabar con el pueblo de Dios. Este mora tranquilo en sus ciudades sin murallas de Palestina, porque como diría el profeta de Zacarías, el Señor será para ellos como una muralla de fuego. En el momento de mayor peligro Dios viene en ayuda de su pueblo, suscitando en el vasto campamento enemigo el espíritu de discordia y de guerra civil, que acabará con todos sus enemigos. Pues tal será la victoria del Cordero contra la ramera. Los suyos mismos se levantarán contra ella, la despojarán de sus ricos vestidos y de sus joyas, y la entregarán al fuego. El poder del Cordero se manifiesta haciendo que sus enemigos se destruyan unos a otros. Es la victoria más completa y la más barata. Porque Dios puso en su corazón ejecutar su designio, un solo designio, y dar a la bestia la soberanía sobre ella hasta que se cumpla la palabra de Dios. La destrucción de Roma por sus propios aliados es, en la perspectiva teológica de San Juan, un efecto de un designio permisivo y providencia de Dios. El Señor es el que dirige la historia del mundo hasta el cumplimiento íntegro de sus designios. Él, en los misteriosos designios de su providencia, queriendo castigar a la gran ramera, ha dispuesto a los 10 reyes que se uniesen contra ella y la destruyeran. Pero, al mismo tiempo, también ha permitido que esos reyes cayesen bajo el dominio de la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios, con la destrucción de todas las potencias enemigas y la venida triunfal del reino de Jesucristo. San Juan considera la historia humana como una lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Al fin terminarán por imponerse las fuerzas que defienden el bien. La más honda realidad de la prostituta, su perversión, se descubre cuando es puesta en el paragón, con la esposa del Cordero. El Apocalipsis ha conseguido describir con tal fuerza el paralelismo literario de las 2 figuras antagonistas, la santidad y el pecado, la iglesia y la idolatría. La mujer que has visto es aquella ciudad grande, que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. El ángel termina revelando claramente la identidad de la gran ramera. La mujer que has visto es aquella ciudad grande que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra. En el siglo I, en el que escribía Juan el Apocalipsis, la ciudad que tiene la soberanía sobre todos los reyes de la tierra, es decir, la capital del mundo de entonces, solo podía designar a Roma. Además, el título de ciudad grande es empleado habitualmente para designar a Roma.
Esta declaración del ángel junto con la del versículo 9 sobre la ciudad asentada sobre las 7 colinas permite una interpretación segura de estos pasajes y de todo el Apocalipsis. Un autor ve en el versículo 18 un fino sarcasmo, como si el autor sagrado dijera: ¿ves esta ciudad grande cuya suerte miserable acabo de mostrarte? Pues bien, ella se cree en su potencia presente la dominadora perpetua de la tierra. La presentación de este drama simbólico, un tanto enmarañado, pretende conducir a una profunda actitud sapiencial. Debe discernir el lector y la comunidad cristiana en cada momento quien asume en la historia esas exigencias del absoluto poder propias de Dios y quien combate contra la iglesia. Y con esto terminamos el video de hoy. Si les gustó, denle me gusta, activen la campanita para recibir todas las notificaciones, compártanlo con todos sus amigos y nos vemos en el próximo video.